Muy buenos días. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nos da mucho gusto ver a todos nuestros participantes en este webinar Impulsando las exportaciones de México a Europa bajo el nuevo acuerdo comercial. Hoy tenemos un invitado muy importante al cual agradecemos mucho su presencia aquí y quiero presentarles al embajador Rogelio Granillón Morfín, quien es nacido en Veracruz, en México, el 4 de enero de 1958, licenciado en Relaciones Internacionales con honores por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una trayectoria de más de 40 años en el sector público mexicano, en su mayor parte como diplomático. Es especialista en asuntos económicos internacionales, en particular promoción económica y cooperación internacional para el desarrollo. Actualmente es embajador de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo y jefe de misión de México ante la Unión Europea. Anteriormente se desempeñó como embajador de México en Alemania. Ha sido también embajador de México en Singapur, concurrentemente ante Myanmar y Brunei, en India, concurrente ante Sri Lanka, Bangladesh y Nepal, en la República de Corea y en Uruguay, y durante este último periodo fungió también como representante permanente ante la Asociación Latinoamericana de Integración, la LADI. Entre 2009 y 2011 fue jefe de la Unidad de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dicha oficina dio origen a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, y entre 2011 y 2013 él fue su primer director ejecutivo. En la Secretaría de Relaciones Exteriores fungió también como director general de Relaciones Económicas con América Latina y ocupó diversos cargos en las áreas internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un honor para nosotros presentar al embajador y tenerlo hoy aquí con nosotros. Embajador, muchísimas gracias y adelante, le cedo la palabra. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la amable invitación. Felicitar, por supuesto, a UPS por la organización de este evento tan importante e iniciar mi intervención diciéndoles a todas y todos los participantes que acá en la Embajada de México ante la Unión Europea estamos en la mejor disposición de apoyarlas, de apoyarlos en todo aquello que sea en beneficio de las corrientes de comercio e inversión del país. Aquí los organizadores tienen mis datos de contacto. Cualquier consulta, cualquier solicitud de apoyo siempre será atendida con la mayor eficiencia. Y bueno, me han pedido a mí comentar sobre el Acuerdo Global Modernizado y sus oportunidades. Y yo lo que diría para iniciar esta intervención es que efectivamente la modernización del acuerdo constituye un rediseño profundo de la relación económica bilateral. Más que una simple actualización técnica, el nuevo marco crea condiciones para que las empresas mexicanas puedan posicionarse de manera más competitiva en un mercado sofisticado, con preferencias claras por trazabilidad, cumplimiento normativo y valor agregado. El cambio relevante no está solo en el acceso nominal, sino en la accesibilidad práctica. Esto es, en la reducción de la sobrecarga regulatoria, en el fortalecimiento de la certidumbre jurídica y en la ampliación de disciplinas que antes no existían, que no existían con el acuerdo original, el acuerdo del año 2000, y que ahora cuentan con un tratamiento específico. Una de las actualizaciones más relevantes es la desgravación arancelaria, ciertamente. Con el nuevo acuerdo, más del 80% de los productos agroalimentarios mexicanos entrarán a la Unión Europea con cero arancel desde el inicio. Esto incluye bienes que antes se enfrentaban a aranceles, que reducían su margen ciertamente y que en muchos casos los sacaban del mercado. Otro 14% se desgravará gradualmente entre 3 y 10 años. En términos prácticos, esto significa que sectores
que necesitaban adaptarse en materia sanitaria, por ejemplo, empaque o certificaciones, ahora cuentan con un calendario razonable para posicionarse y consolidar su oferta. Y un pequeño grupo final, alrededor del 3%, tendrá tratamientos especiales, con cupos con preferencia arancelaria, reglas de transición más suaves o esquemas de administración diferenciada. Para una pyme, por ejemplo, yo sé, esto es crítico, la eliminación de costos fijos de acceso cambia por completo la viabilidad de exportar. Esto convierte el acceso al mercado europeo en un proceso más transparente, menos condicionado por incertidumbres y con mayor capacidad de acomodar estrategias empresariales de mediano plazo. La modernización de las reglas de origen representa otro cambio estratégico que va más allá, yo digo, de lo administrativo. La sustitución del esquema tradicional por el modelo de declaración en factura reduce carga operativa e evita intermediaciones innecesarias, mejorando la eficiencia en la prueba, en la comprobación del origen. Esto es especialmente relevante, dado que la competitividad actual se construye, a mi modo de ver, con cadenas de suministro más flexibles y la posibilidad de integrar insumos de diversas procedencias sin perder beneficio arancelario, evita la capacidad de innovación, eleva la capacidad de innovación dentro de la estructura productiva. También promueve la creación de relaciones contractuales de largo plazo con socios europeos al dar certidumbre sobre la trazabilidad del producto y la condición preferencial de acceso. De manera paralela, el acuerdo amplía el marco para la facilitación del comercio, incorporando compromisos en materia de procedimientos aduaneros, digitalización documental y cooperación regulatoria. La lógica subyacente es que el comercio contemporáneo ya no se limita a la reducción de aranceles. Se articula en torno a la agilidad de certificaciones, la transparencia en los tiempos del despacho y la interoperabilidad regulatoria. De esta forma, se acorta la distancia regulatoria entre ambas regiones y se reduce el costo transaccional de operar entre dos sistemas legales jurídicos complejos. Uno de los avances más relevantes es la incorporación formal del comercio digital. La modernización del acuerdo global reconoce que las exportaciones no se limitan a bienes físicos y que la competitividad internacional también ocurre en servicios, contenidos digitales, consultoría remota y otras actividades basadas en el conocimiento. Al garantizar acceso transfronterizo sin exigir presencia física en destino, el acuerdo global modernizado reduce significativamente los costos de entrada y amplía el espectro de empresas mexicanas que pueden internacionalizarse. Adicionalmente, la protección de este tipo de comercio en el marco del acuerdo fortalecerá la certidumbre jurídica para modelos de negocio que dependen, por ejemplo, de datos, propiedad intelectual u oferta digital directa. El acuerdo tiene un capítulo sobre compras públicas, que también es una avenida de gran oportunidad. El nuevo acuerdo amplía cobertura y otorga un trato más previsible y transparente a los proveedores en un espacio institucional donde antes, hay que decirlo, existían barreras normativas difíciles de superar. Esto abre camino a la diversificación de mercados empresariales en sectores donde la demanda pública es significativa y donde la calidad regulatoria y la estabilidad contractual son un factor determinante para la participación. La protección de indicaciones geográficas y el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual dentro del nuevo acuerdo incrementarán la capacidad de posicionamiento diferenciado de nuestros productos en el mercado europeo.
Ya no se trata únicamente de competir por precio, sino por valor simbólico, reputación territorial y atributos culturales asociados al origen. Estos elementos son consistentes con las tendencias del consumo en la Unión Europea, donde la trazabilidad y la autenticidad están estrechamente vinculadas con la preferencia de compra. El Acuerdo Global Modernizado incluye una veintena de productos mexicanos con identificación de origen, entre ellos muy importantes el arroz de Morelos, el mango ataulfo del Soconusco en Chiapas o la vainilla de Papantla. Adicionalmente, el nuevo sistema de solución de controversias que incluye el acuerdo ofrece una plataforma más sólida para la seguridad jurídica. Al operar bajo un esquema permanente y con mecanismos reforzados de transparencia, la relación comercial gana en estabilidad institucional, algo que es clave para la confianza de largo plazo. La presencia de un tribunal especializado que incluye el Acuerdo Global Modernizado genera condiciones propicias para nuevas alianzas empresariales y para la llegada de capital complementario europeo dispuesto a sumarse de manera eficiente a las cadenas productivas en México. En conjunto, estas modificaciones componen un entorno donde el acceso formal al mercado europeo se convierte en acceso utilizable. Las empresas mexicanas contarán ahora con una arquitectura más clara, con menores cargas administrativas y con un marco jurídico moderno que reconoce la complejidad real del comercio actual. La ventaja estratégica no radica únicamente en la eliminación de barreras, sino en la reducción de la distancia, yo le llamo regulatoria, y en la habilitación de un marco que acompañará la internacionalización de las empresas mexicanas en todas sus etapas. El nuevo acuerdo genera también un espacio de planeación más amplio. Al existir mayor transparencia sobre los calendarios de desgravación, la estructura de reglas de origen y los mecanismos de facilitación, las decisiones de inversión, expansión o integración comercial pueden diseñarse con modelos de expectativas más estables. Esto no solo le permite capturar valor en el corto plazo, sino preparar escalamiento productivo con perspectivas de mediano plazo. En síntesis, la modernización del acuerdo transforma un marco comercial estático en una plataforma dinámica de acceso, certidumbre y expansión. Facilita el comercio físico, digital y regulatorio, fortalece la posición jurídica de los inversionistas, amplía la cobertura de compras públicas y reduce las fricciones que durante más de 2 décadas limitaron la penetración efectiva al mercado europeo. Lo esencial, me parece a mí, no es el tamaño del cambio aislado en cada capítulo, sino su efecto acumulado. El acuerdo deja de ser una puerta legal y se convierte en un canal operativo para consolidar presencia y construir relaciones económicas estables, escalables y sostenibles con una de las regiones más importantes del mundo para México. Por último, amigas y amigos, un llamado a la acción simple y estratégico. Este acuerdo no premiará a los que esperan, sino a los que se anticipan. Es un marco pensado, diseñado y negociado para quienes están listos a moverse primero. Hoy no basta con tener capacidad productiva y ustedes, muchas y muchos de ustedes lo saben perfectamente bien. No basta con tener capacidad de producción. Se necesita tener capacidad de alineación regulatoria, de certificación y de interlocución internacional. La oportunidad no está solo en colocar productos, sino en ocupar un espacio institucional, construir presencia y convertirse en un socio
confiable, de largo plazo para la Unión Europea. Por último, un señalamiento de las perspectivas para la propia firma del acuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha extendido una invitación a la presidenta de la Comisión Europea y al presidente del Consejo Europeo, la señora Ursula von der Leyen y el señor Antonio Costa, a que visiten México los primeros meses de 2026 para que en el marco de una cumbre se pueda firmar el acuerdo. Estamos previendo y estamos consultando de manera todavía informal sobre la base de que esto ocurra a finales de febrero de 2026. Y bien, esta es mi presentación. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por su atención. Y repito, en la representación de México ante la Unión Europea aquí en Bruselas, estamos a las órdenes para apoyar todos sus esfuerzos para promover exportaciones mexicanas de todo tipo a este mercado tan atractivo. Muchas gracias. Al contrario, embajador, muchas gracias a usted porque empezamos este webinar con el pie derecho, con excelentes noticias, excelente información. Yo aquí tomé muchas notas y sobre todo, como dice usted, ¿no? Para acortar esta distancia regulatoria entre entre nuestros países y que así las pymes mexicanas puedan, en todos los ámbitos que usted señaló, llegar a Europa más fácil y hacer negocios allá. Le agradezco de verdad muchísimo a nombre de UPS y de todas las personas que estamos aquí. Su presencia hoy de verdad es un honor para nosotros y gracias por su mensaje y por la información que nos proporcionó. Gracias, Kenia. Gracias a todas y a todos. Al contrario, gracias. Muy bien, y vamos a continuar ahora. Les voy a presentar a nuestros especialistas. Y voy a empezar con, ahí está, perfecto. Voy a empezar con mi compañero Emanuel Fresa, quien es gerente de asuntos públicos para UPS en Europa, con sede en Bruselas. En UPS es responsable de apoyar las estrategias de relaciones gubernamentales y defensa de intereses relacionados con una variedad de políticas de la Unión Europea, con un enfoque en comercio, digitalización y políticas postales. Es miembro y colaborador activo de la Asociación Europea de Servicios Express, que representa los intereses de la industria express en Europa. Además, Emanuel es socio de la Cámara de Comercio de Estados Unidos ante la Unión Europea, AmCham EU, donde ocupa el cargo de presidente del Comité de Comercio y Asuntos Exteriores. También quiero presentar a Clara. Clara Álvarez es una profesional con casi 20 años de trayectoria en el sector logístico y aduanero, actualmente desempeñándose como gerente de aduanas para UPS Europa, con sede en Barcelona. Perdón, con sede en Barcelona, y a lo largo de su carrera en UPS ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, desde supervisora hasta responsable de aduanas, consolidando una sólida experiencia en gestión aduanera, cumplimiento normativo y optimización de procesos logísticos. Su perfil se destaca por una marcada capacidad de análisis, atención al detalle y liderazgo operativo, siendo clave en la implementación de estrategias eficientes dentro del entorno europeo de comercio internacional. Entonces, como ven, entre nosotros vamos a explicarles y a decirles por qué es importante esta presentación y cómo vamos a llegar a Europa de una forma mucho más sencilla. Europa, clave del panorama global, es el primer tema de nuestra agenda. Dos, identificando oportunidades en Europa. Tres, el cumplimiento aduanero, para eso tenemos aquí a nuestra especialista. Cuatro, aspectos a considerar antes de exportar. Y cinco, cómo exportar con éxito a Europa. Así que, Manuel, te cedo la palabra y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Kenia. Y buenos días a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes en este webinar organizado por UPS. Exacto, mi nombre es Emanuele Frezza, gerente de asuntos públicos de UPS Europa, y durante los próximos minutos compartiré con ustedes una visión práctica de las oportunidades que ofrece el mercado europeo, las reglas que lo rigen y cómo las empresas mexicanas pueden aprovechar este entorno para crecer internacionalmente. Bueno, Europa es clave en el panorama global. Europa sigue siendo uno de los actores más importantes del comercio mundial. Tan solo en 2024,
la Unión Europea exportó bienes por más de 2,5 billones de euros e importó más de 2,4 billones. Sus principales socios comerciales son Estados Unidos, China y el Reino Unido. Y dentro de América Latina, Brasil ocupa una posición destacada. Además, la Unión Europea representa el 16% de las importaciones y exportaciones globales, y esto demuestra su relevancia y sobre todo el potencial que ofrece para países como México que buscan diversificar sus exportaciones más allá de Norteamérica. También Europa es un mercado atractivo para hacer negocios. El mercado europeo se distingue claramente por su transparencia, estabilidad y poder adquisitivo. Hablamos de una región con más de 440 millones de consumidores que valoran la calidad, la sostenibilidad y la innovación. También Europa ofrece un marco legal de inversión sólido y uno de los regímenes comerciales más abiertos del mundo, especialmente hacia los países en desarrollo. En otras palabras, Europa no solo compra, también confía en sus socios. Y la posición de la Unión Europea en los mercados mundiales es muy importante. La UE, la Unión Europea, es el mayor bloque comercial del planeta, es un líder en bienes manufacturados y servicios y ocupa el primer lugar en inversiones internacionales y es el principal socio comercial de más de 80 países. Esto refleja un entorno ideal para que empresas mexicanas establezcan relaciones duraderas, no solo de compraventa, sino también de cooperación e inversión. Y aquí podemos ver el nuevo acuerdo comercial, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, del CUEM. El acuerdo ofrece reglas claras, certidumbre jurídica y condiciones favorables para invertir y crecer. Gracias a este marco, las exportaciones mexicanas a Europa siguen aumentando. Por ejemplo, en 2024, los principales destinos europeos fueron España con 1,48 mil millones de dólares, los Países Bajos con 2,21 mil millones, el Reino Unido con 3,14 mil millones y Alemania con 7,13 mil millones. Estos números muestran que Europa ya es un mercado relevante para México y todavía hay margen para expandirse en sectores estratégicos. En Europa también existe la Asociación Europea de Libre Comercio, ALS, en inglés European Free Trade Association. La ALS es una organización intergubernamental creada para promover el libre comercio de bienes y servicios entre sus estados miembros y firmar acuerdos de libre comercio con otros países y otros bloques económicos. La ALS actúa como un complemento de la Unión Europea y sus países miembros actuales son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Aquí podemos ver los productos clave para crecer en la Unión Europea. Entre los productos con mayor potencial se encuentran equipos eléctricos y electrónicos con más de 5 mil millones de dólares en exportaciones hacia la UE en 2024. Maquinaria y reactores con 4,37 mil millones, productos minerales y metálicos con cerca de 900 millones y también productos farmacéuticos y químicos con más de 300 millones. Estos sectores son una excelente base para que las pequeñas y medianas empresas, las pymes mexicanas, busquen alianzas, inversión y expansión hacia el mercado europeo. En la siguiente diapositiva podemos también identificar las oportunidades para los exportadores mexicanos. Exportar a Europa puede parecer complejo, pero la realidad es que el arancel promedio que aplica la UE es muy bajo.
De hecho, más del 70% de las importaciones ingresan con arancel cero o reducido. Y además, entender que valoran los consumidores europeos es clave. Primero, la sostenibilidad. Más del 60% toma en cuenta el impacto ambiental antes de comprar. Segundo, la privacidad de datos. Aquí cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR, es indispensable. Y tercero, el precio y la transparencia del IVA. Mostrar los precios con IVA incluido aumenta la confianza y las ventas. Esos factores no son obstáculos, sino oportunidades para diferenciarse. Y aquí, en la última diapositiva, podemos ver cómo conquistar el mercado europeo. Para tener éxito hay tres claves principales. Confianza y trazabilidad. Los importadores europeos valoran la transparencia en la cadena de suministro. Entonces, certificaciones como orgánico, ecoetiqueta o comercio justo generan una ventaja real. Y después, alineación regulatoria, porque adaptar el etiquetado, los empaques y los estándares técnicos a las normas europeas facilita la entrada. La etiqueta hecho en México, claro, tiene buena reputación, pero debe ir acompañada de cumplimiento técnico y de calidad. Y último, e-commerce y entregas rápidas. Y los consumidores europeos esperan entregas confiables, devoluciones sencillas y logística eficiente. Aquí es donde UPS puede ser su aliado estratégico, ofreciendo soluciones de almacenamiento, cumplimiento y distribución local que les permitan competir al mismo nivel que las empresas europeas. Y por supuesto, para conocer requisitos específicos, tarifas y oportunidades por sector, pueden visitar la plataforma Access to Markets de la Comisión Europea. En resumen, Europa representa una oportunidad estratégica y real para las empresas mexicanas que buscan diversificar y crecer. En UPS estamos comprometidos con acompañarlos en este camino, brindando soluciones integrales que conectan a México con los mercados más exigentes del mundo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Y ahora mi compañera Clara les hablará de un tema clave, el cumplimiento aduanero. Gracias. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo esta invitación por la parte de Europa. Además, he disfrutado mucho de la charla del señor embajador, porque veo que estamos yendo muy alineados hacia tanto lo que México quiere como lo que Europa quiere. Y, por supuesto, también agradezco mucho la presentación de Manuel, porque iremos viendo determinadas cosas que él ha mencionado, donde todos los departamentos dentro de UPS, tanto la parte de aduanas como la parte de compliance, como la parte de public affairs, y todos vamos en la misma línea. Con lo cual, esto nos dice que solo tendremos en un futuro éxito. Adelante con la presentación, entonces. Vale, cuando estamos hablando de cumplimiento aduanero, lo primero, y iremos viendo que hay varios puntos que ya los hemos mencionado o lo han ido mencionando los otros ponentes, hablamos del flujo de mercancías. Lo que todos buscamos es que el flujo de mercancías entre México y Europa sea lo más ágil posible, facilitando ese comercio internacional que todos buscamos y que todos queremos, especialmente para esas pequeñas y medianas empresas. Entonces, a lo largo de esta parte de la presentación veremos una parte de cumplimiento aduanero, donde hablaremos del EORI para importar en Europa, hablaremos de códigos arancelarios europeos, de cumplir normativas comunitarias, de controles sanitarios y del REACH, que es un control de productos químicos. Hablaremos por encima del IOS y del IVA, que ya lo hemos ido mencionando, y la importancia que eso tiene a la hora de hacer cualquier declaración en Europa. Hablaremos además también de la política de protección de datos, que es un campo que ha mencionado Emanuel, de nuevas normas de control, porque Europa está apostando muy fuertemente por todo lo que son las políticas de sostenibilidad. Entonces, de nuevas normas que se han generado ahora, que es como el CBAM, el control de carbono, y por otra parte del EUDR, que es la política de deforestación, que esta se ha retrasado un poquito hasta 2026.
Empezando por la parte que os he mencionado, mencionamos en cumplimiento aduanero el EORI. Para importar en Europa hace falta un registro que se llama EORI para importar y para exportar desde Europa. Este registro se identifica a través de este registro a la empresa como importadora o exportadora y es la forma de saber ese volumen que está manejando entre la Unión Europea y México en este caso. Luego, aparte del EORI, un punto muy importante, y se ha ido mencionando porque lo hemos visto con los productos que nos ha mencionado Emanuel, con los productos interesantes por parte de México que ha mencionado el señor embajador, la importancia de la nomenclatura arancelaria, es decir, las partidas arancelarias que engloban los productos que nosotros queremos exportar. Es importante clasificar de forma correcta nuestras mercancías cuando los exportamos y los exportadores son los que mejor conocen esa mercancía. Tarificándola de forma correcta, podemos garantizar en destino un correcto despacho de mercancía en el país que sea de la Unión Europea. Es importante completar la documentación de forma correcta. Obviamente, el documento más estricto o más importante dentro de esto es la factura comercial y, por supuesto, la declaración de origen. Dependiendo de esto, nosotros podremos determinar los tipos arancelarios de importación, es decir, lo que hay que abonar en cuestión de aranceles y la parte de IVA, y luego determinar si nos podemos acoger a aranceles preferenciales. Aquí pongo en vuestro conocimiento un punto importante que es el UPS Export Assure, que realmente es una herramienta increíble para que nosotros como exportadores podamos calcular cuál va a ser el impacto que va a tener esa mercancía en los diferentes países de destino en cuanto a algo que siempre ha sido como un poco aleatorio, que serían los aranceles y los IVAs de importación. Con lo cual es una herramienta que os recomiendo que vayáis manejando y que la veáis para que realmente veáis que cubre lo que nosotros, lo que realmente va a tener un cargo en destino. Así que adelante con esa herramienta que yo la he probado y es una maravilla. Seguimos con el siguiente punto sobre cumplimiento aduanero. Nos vamos a diferentes, lo ha mencionado también el señor embajador, porque al final la Unión Europea puede aceptar introducir diferentes tipos de mercancía dentro de su mercado, pero obviamente necesita una serie de controles. Estamos hablando de que se solicita que mercancía determinada cuando entra en el mercado europeo tenga un marcado comunitario, es decir, que el fabricante haya preparado y haya demostrado a la Unión Europea, porque hay una serie de marcados que luego tienen que venir en los productos, haya demostrado que sus productos cumplen el estándar de calidad que está pidiendo la Unión Europea para que pueda ser distribuida por su mercado. Luego tenemos la normativa REACH, que es la que os comentaba, que habla de registro, evaluación, autorización y restricción de productos de sustancias químicas, sobre todo buscando la salud humana y temas de medio ambiente. Y hablamos también de controles sanitarios y fitosanitarios, que son normativas específicas para productos como alimentos. Hemos mencionado aquí que hay mucho mercado en México que puede ser muy interesante con temas de productos alimenticios, como el arroz, ha mencionado el señor embajador, y otra serie de productos. Entonces, es importante que sepamos que la Unión Europea sobre ese tipo de productos tiene una serie de controles que obviamente no quiere decir que no lo vaya a permitir, sino que lo que hará es que seguramente si tiene los documentos y podemos garantizar que esa información viaja con los productos o con los documentos correctos, pues bueno, esto simplemente habrá un control adicional en destino y podrá acceder al mercado europeo. Como ha mencionado el señor embajador, creo que es importante que, bueno, de momento lo que sabemos es que el acuerdo actual que hay entre la Unión Europea y México es del 2000. Del 2000 ahora el mundo aduanero ha cambiado muchísimo. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Lo ha adelantado él. Pues obviamente estamos en el nuevo acuerdo que se empezó a perfilar con mucho más enfoque, como él nos ha comentado muy exhaustivamente a primeros de este año, y que sí que se habla de febrero del 2026. Entonces, yo también recomiendo que es verdad que ya hemos tenido una serie de experiencias entre el mercado de México y Europa que nos hacen que vayamos ya adelantando cosas, pero este acuerdo va a venir a cambiar muchas cosas y seguramente habrá cosas que todavía no nos hemos dado cuenta y las cambiará en un futuro. Os hemos indicado aquí también alguna noción sobre las reglas de origen que veremos a continuación
y sobre el nuevo acuerdo, que también estamos todos pendientes de este nuevo acuerdo. Como sabéis, que esto lo ha mencionado el señor embajador, y esto es importante, hasta ahora y durante todos estos años, para aprovecharnos o para probar ese origen preferencial de una mercancía dentro del mercado europeo, uno de los papeles o uno de los documentos que se necesitaba era lo que se llamaba el EU1. Entonces, este EU1, que es un documento que nuestros propios compañeros de UPS en las aduanas de origen pueden generar, es necesario que se selle por la aduana de origen y se presenta en muchas ocasiones físicamente en las aduanas de destino. ¿Qué ocurre? Que esto hace que el comercio sea muchísimo más lento. O en el caso de que tú no tengas disponibilidad o quieras exportar una mercancía muy urgente, hace que te paralice un poco el comercio, porque si te quieres acoger a alguna serie de normas de origen, todo esto va en total contra con lo que tú quieres conseguir, que es entregar la mercancía cuanto antes y al mejor precio. ¿Qué ocurre? Que esto es lo que él ha mencionado que va a tender a desaparecer. Que de hecho, con todos los países donde la Unión Europea tiene acuerdos en cuanto al EU1, se han ido reduciendo su uso, porque en un momento donde la era digital se mueve con esto no tiene mucho sentido que tengamos que estar enviando documentos de un sitio a otro para validar un origen. Entonces, este es el punto más importante, que esto sí que va a tender a desaparecer, pero es lo que tenemos actualmente. Él ha mencionado, y entra aquí, cómo probar el origen de las mercancías. Entonces, ya se está en uso y vamos a esto, que es la declaración en origen. Es decir, que se pueda sustituir lo que es el documento original para hacer la prueba de origen, que es lo que nos ralentiza el comercio, y lo podamos sustituir por lo que es una declaración en origen. De dos vías. Y esto que os estoy comentando ahora es lo que está ahora. Es bastante probable que con los nuevos acuerdos esto todavía se simplifique más, pero ahora esto es lo que hay. A dónde vamos, y yo lo estoy viendo con el resto no solo de México, sino con el resto de países con los que Europa tiene algún tipo de acuerdo bilateral, vamos a la declaración en origen, es decir, a permitir que los exportadores se registren, es decir, vamos a un comercio de calidad. Un exportador que sepa que su producto es mexicano, que pueda demostrar una cierta calidad, puede registrarse en el organismo competente y a través de ahí puede certificar en sus facturas que esa mercancía se acoge a ese origen preferencial de México. ¿Qué ocurre? Que hasta aquí hay una simplificación que también ayuda muchísimo, que es hasta 6.000 euros no es necesario el registro, es decir, se acepta una declaración en factura. Sí que es verdad que exige una firma para el que es responsable de esa exportación, pero no es necesario el registro que os comentaba del exportador, y a partir de 6.000 euros sí que es necesario ese registro del exportador. Luego hemos comentado, ¿vale? Y aquí os lo ponemos encima de la mesa porque son cosas que, ojo, volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo. Estamos hablando de inspecciones y restricciones, ¿vale? Eso no quiere decir que en algún momento y con algunos comercios, cuando estén los documentos correctos para ese tipo de mercado o ese tipo de producto, se puedan importar en la Unión Europea, ¿vale? Entonces, como os comento esto, me voy a la última parte de esta slide en la que se indica, es importante y os lo recomiendo, que vosotros, el exportador que conoce sus productos, se informe en cuanto al país de la Unión Europea donde quiera acudir, porque la Unión Europea la formamos muchos países. Entonces, hay normas que están estandarizadas y otras normas que depende del país puede tener unas restricciones u otras. Entonces, es importante que nosotros a la hora de exportar veamos la normativa del país al que nos queremos acudir, y en ese momento veremos si tiene algún tipo de control o no y si podemos cubrirla o no. Estos envíos agroalimentarios, lo que nos tiene que quedar siempre claro es que van a salir de origen con un documento, un certificado sanitario. Si no, en la aduana de destino, en ninguna aduana nos lo van ni a mirar, pero luego se van a someter también a controles sanitarios y fitosanitarios en los puestos de inspección fronteriza. ¿Por qué? Porque ningún país de la Unión Europea va a aceptar. El país de la Unión Europea lo que va a hacer es verificar que ese certificado entre y cumpla las normas de lo que ellos han establecido, y a la vez emitirá su propio certificado para que la mercancía pueda circular por la Unión Europea. Recomendamos aquí utilizar el servicio UPS Express,
¿Por qué? Porque también hay ciertas restricciones al transporte de esta mercancía por carretera, ¿vale? Entonces, nosotros en muchas ocasiones, para este tipo de cosas un poquito más específicas, es mejor los servicios express, donde las aduanas de entrada están en los propios aeropuertos y te da cierta agilidad. Otros productos prohibidos, y aquí ya entrará diferentes cosas que vosotros obviamente en cuanto sepáis los productos hay que trabajar con vuestra área. Que sean productos prohibidos no significa que nosotros no podamos dar ciertas autorizaciones para ciertos productos de ellos, pero para eso estamos el área comercial por nuestra parte para indicaros, ¿vale? Entonces sí que hay verdad que hay mercancía que, por ejemplo, nosotros no solemos trabajar con ella, ¿vale? Pero es que también es bastante complicada en las aduanas de destino, como pueden ser los animales vivos y productos de origen animal, donde los controles tienen que estar en el primer punto de la Unión Europea y eso está generando muchísimo problema. Medicamentos y productos farmacéuticos, puede haber algunos y hay mucho, y recibimos medicamentos y productos farmacéuticos, solo que el nivel de control en muchas ocasiones es superior a otros niveles de controles de otro tipo. Productos incluidos en el convenio CITES, obviamente todos aquellos que están restringidos, especies amenazadas por diferentes temas. Esto sí que en todas las aduanas de Europa genera bastante complicación. Y luego, por ejemplo, plantas, bulbos, semillas, frutas, vegetales y artículos de madera. Pero vuelvo otra vez a lo que os mencionaba antes. Es importante saber el mercado al que queremos ir y ver las restricciones que tienen en ese mercado. Hablamos del IVA y el IOS para el comercio electrónico. Hemos escuchado ya diferentes adelantos del tema del comercio electrónico y hacia dónde vamos, pero hay un punto muy importante que desde el 2021 la Unión Europea creó la figura del IOS, que es el Import One Stop Shop. Eso permite a vendedores y plataformas extranjeras a registrarse en un solo país de Europa y pagar el IVA desde ese registro, independientemente del país al que vaya destinada la mercancía. Esto desde 2021 ha estado funcionando muy bien, se está viendo el beneficio, porque estamos hablando de volumen de e-commerce, que eso os interesa mucho porque en muchas ocasiones vuestros propios destinatarios van a ser e-commerce, por tanto va a ser personal particular que está haciendo vuestras compras online, entonces es muy importante que esto sea lo más fluido posible. Entonces, al final la aduana de Europa lo que quiere dedicarse tiempo es a controlar, obviamente esto, suavizarlo, y está funcionando, suavizarlo y dedicarle el control a la parte donde le tenga que dedicar control. Entonces, hay ya en marcha una serie de propuestas para seguir incrementando este tipo de comercio, el del IOS. Ahora no todas las empresas están registradas en IOS, hay muchas empresas que están registradas en IOS y se le está dando mucha importancia a que todas las plataformas y marketplace estén registradas y hagan este tipo de importaciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué supone con esto? Pues que yo como particular entrará a través de esta plataforma, son ellos quienes se encargan de todos los trámites aduaneros que sean necesarios, es decir, a través de su registro de IOS, ya todos los países de Europa están enlazados en ese registro de IOS y a mí como particular me llegará la mercancía libre, con lo cual suavizamos mucho los trámites aduaneros. Esto en cuanto a IOS. Y luego hablamos del IVA de importación, que lo mencionábamos, es decir, cuánto importante es que nuestras mercancías cuando las exportemos y las estemos vendiendo fuera, sepamos cuál va a ser el impacto del destinatario para evitar esas malas experiencias de enviar una mercancía, que la mercancía pase una aduana, que llegue a reparto y que la mercancía el cliente te diga, es que ahora no la quiero. Entonces es importante es conocer muy bien cómo funciona el proceso para ver qué es lo que nos impacta y qué no. El IVA de importación se reclama en todos los países de Europa se aplica, os diría que al 99% de los productos. Hay situaciones donde los IVAs están, pues suspendidos, pero son situaciones muy específicas. En los mercados que nosotros estamos hablando y en el comercio que estamos hablando, la mayoría de ellos llevan IVA. Cuando hablamos del IVA, la primera duda que tenemos es cuando hablamos de Europa somos uno, pero cuando hablamos del IVA, el IVA es específico de cada país. Es decir, si nosotros como exportadores queremos exportar, en este caso a España, a lo cual os animo, no es porque esté en Barcelona, pero os animo, entonces si queremos exportar a España, es importante
que a la persona a la que nosotros le podamos registrar, o sea, se lo vayamos dirigido, él va a tener que tener su número de IVA para poder importar. Entonces, son las autoridades locales de cada uno de los países los que dan de alta, en estos casos, a los registros de IVA. Luego, hay situaciones que también se ha modernizado mucho el tema del IVA, sobre todo para empresas en la Unión Europea, es que hay situaciones donde los clientes que tienen un gran volumen de manejo de IVA, es decir, tienen grandes desembolsos de IVA porque hacen importaciones grandes y entonces antes tú tenías que pagar el IVA y luego te hacías la propia agencia tributaria, le reclamabas la devolución del IVA. En esos casos hay ahora en la mayoría de los países y en otros se está poniendo es una autorización para aplazamiento del IVA. Tienes forma de aplazar el IVA o tienes forma de que se compense, es decir, si está en un registro, lo que se le llama un IVA diferido. Es decir, no te hago desembolsarlo porque tú enseguida me lo vas a declarar, no te hago pagarlo porque enseguida me lo vas a declarar y te lo vas a recuperar. Esto también os puede ayudar a vosotros como exportadores a la hora de vender, ¿vale? A cualquier empresa en Europa. Y ya, dejando esta parte, entrando también en una parte que hemos ido viendo, es que obviamente para exportar a Europa hay una serie de regulaciones que Europa le hace mucho seguimiento, ¿vale? Y son especialmente, sobre todo, el Reglamento General de Protección de Datos, lo habéis oído, ¿vale? Es decir, el control de los datos de todos nuestros clientes en todos los países de Europa, el Reglamento General de Protección de Datos es algo que todos los países de Europa los llevan a rajatabla y nosotros, como UPS, hemos creado herramientas de comunicación con nuestros clientes, especialmente, tanto a la hora de, sobre todo para este tipo de cosas, a la hora de exportar como a la hora de importar, para comunicarnos y para garantizar que ese manejo y ese flujo de información entre lo que yo tengo y necesito para presentar mi declaración aduanera y lo que tú me estás facilitando cumpla este protocolo de la política de protección de datos, ¿vale? Entonces podemos garantizar con esto que tenemos mucha privacidad, que tenemos total transparencia con los organismos que nos tocan y que, por supuesto, la limitación de datos se utilizan los datos para lo que son necesarios, que es para presentar las correspondientes declaraciones aduaneras tanto en origen como en destino. Y ya por último, un par de nuevas obligaciones en materia de sostenibilidad. Lo habéis oído porque además el embajador lo ha mencionado y a Europa le preocupa mucho los temas de sostenibilidad. Entonces, hay un par de nuevas obligaciones. Yo os mencionaría, y os las menciono aquí, que son el CBAM, que es el Mecanismo de Ajuste en Control en Frontera por Carbono. Este ya está en aplicación. Se han hecho muchos ajustes, porque sobre todo son temas de carbono y afecta en cómo afecta el carbono a nuestro medio ambiente. Entonces, aquí habla de cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad y hidrógeno, ¿vale? Parte de esto no os tiene que preocupar en origen, salvo que en algunos casos el propio organismo nos pida que en las facturas vengan más detalles a la hora de declarar ciertas mercancías, pero ahí nosotros, como intermediarios, os podemos avisar. Pero gran parte de aquí, si os dais cuenta, por ejemplo, no es que te está hablando del hierro y el acero, pero tenemos situaciones como un silenciador de una moto que tiene acero, por tanto ya entraría este bloque. Pero claro, lo que está buscando la Unión Europea no es declarar, o controlar un silenciador de una motocicleta. Lo que está buscando es cuando ya llega a cierto número de toneladas. Eso ha sido, es decir, empezó con lo que os comentaba, pero eso ha sido una dura lucha de la propia Unión Europea, bueno, de los organismos que trabajamos con la Unión Europea, ¿vale? Porque lo que no era viable es que tú frenaras un comercio, por ejemplo, un comercio de e-commerce, porque tú habías comprado un silenciador y tenías que hacer una declaración de CBAM específica de no sé qué. Entonces, todo eso lleva como un año y algo, se ha ido simplificando y estamos viendo que todavía se está simplificando más, ¿vale? Entonces, esto no pueden ser barreras. Son cosas que tenemos que ir superando, pero no van a ser barreras. Son detalles que tendremos que ir declarando. Y luego otra cosa, en gran parte, son
las aduanas de destino las que tienen que hacer la declaración del CBAM, es decir, los diferentes países en destino los que tienen que hacer la declaración. Y luego ya, por último, mencionaros el reglamento de deforestación de la Unión Europea. Este os reconozco que es tan complicado y tan complejo que lo llevan demorando durante todo este año y ya lo han dejado para el 2026. Porque lo que se habla aquí es de controlar exactamente, pues como veis ahí, que afecta a ganado bovino, ¿vale? No trabajamos con animales, cacao puede afectar, café, palma aceitera, caucho, soja y madera. Imaginaros que en algunos casos lo que te están preguntando este tipo de control es, quieren la trazabilidad desde el árbol, dónde estaba plantado en origen, de dónde se ha sacado, si era un área que estaba controlada, no estaba controlada, y a partir de ahí el mueble que he preparado y he confeccionado, un mueble maravilloso que he enviado a Alemania, por ejemplo. Entonces, este control, esta política o este reglamento se ha demorado y esperamos que se demore un poco más hasta que entre dentro de todo lo que estábamos hablando para facilitar ese comercio. ¿Vale? Y por mi parte, nada más. Y bueno, doy la palabra a mi compañera Katia para que continúe con la sesión. Gracias. Muchas gracias, Clara. Creo que ha sido muy interesante tanto lo que Manuel y tú nos han compartido. Y yo, bueno, voy a hablarles rápidamente para estar en tiempo de cómo UPS puede ayudarles a exportar con éxito a Europa. Entonces, vamos a hablar rápidamente de cuáles son los que nosotros hemos encontrado con nuestros clientes y qué hemos desarrollado para ayudarlos a subsanar estos retos. Entonces, el primero es obtener los beneficios arancelarios cumpliendo con la documentación adecuada para exportar hacia la Unión Europea. Y aquí, como Clara lo explicó y como Emanuel lo mencionó, es muy importante la factura comercial, la descripción de los productos en la factura comercial que es para todo el comercio mundial, incluir qué es, para qué sirve y de qué está hecho. Ya hablaba Clara de algunas regulaciones particulares en las que se busca incluso de dónde viene. Entonces, muy importante que nos acostumbremos a poner en la factura comercial la descripción correcta de nuestros productos. Después, también encontramos que los clientes encuentran como un reto optimizar tiempos eliminando la gestión de documentos físicos en tus exportaciones. Nosotros, UPS, tenemos un sistema que se llama UPS Paperless Invoice, en el cual digitalizamos toda la documentación de exportación. ¿Cuál es la intención de esto? Ser mucho más rápidos al momento de generar la guía, tener la documentación y que quede digitalmente registrada en como soporte de su guía y con esto poder exportar de una manera fácil y que tenga toda la documentación en un solo lugar, en vez, y lo decía Clara, ¿no? La Unión Europea está muy preocupada por el medio ambiente, entonces en vez de incluir copias y copias y copias en papel de documentos, podemos utilizar UPS Paperless Invoice. El siguiente reto es informar las tarifas totales antes de la compra para evitar sorpresas. Si tenemos una página web en la cual estamos vendiendo diversos productos para que lleguen a la Unión Europea, el reto más grande es saber cuánto le tengo que cobrar a mi cliente para poder cumplir tanto con el flete como con los aranceles que puede encontrar en cualquiera de los países. Entonces, UPS invirtió en una plataforma que se llama UPS Global Checkout, con la cual les podemos ayudar a que sus clientes de inicio, en el momento que están adquiriendo sus productos, ya sepan cuál va a ser el costo total, incluyendo aranceles. Y esto nosotros lo garantizamos y si hubiese alguna diferencia, nosotros la absorbemos. Y por último, evitar retenciones y demoras asegurando la documentación completa de envíos. Este sistema USIX es un sistema que tenemos en el cual intercambiamos la información entre México y los países a los que ustedes están exportando para poder tener esta información al día y que no haya demoras al momento de que la mercancía llegue. Ahora, ¿qué aspectos tenemos que considerar antes de exportar a la Unión Europea? La factura, como les decía, es algo muy importante que tiene que tener toda la información. Proporcionar la información completa y precisa en la factura comercial nos va a evitar muchos dolores de cabeza, porque lo más importante, como siempre decimos en estos webinars, es conocer el producto.
conocer el producto, saber qué fracción arancelaria me corresponde, porque con eso estamos hablando el mismo idioma en las aduanas del mundo. Entonces, la descripción detallada del producto, qué es, de qué está hecho, para qué sirve y la naturaleza de la mercancía, de dónde viene. Hablamos del sello hecho en México, que es algo que hoy en día estamos buscando nuestros productos que además de ser calidad, también de representar calidad, perdón, también nos va a decir de dónde viene el producto y vamos a ser acreedores a estos beneficios o preferencias arancelarias que hemos venido hablando desde el embajador hasta mis compañeros. De dónde viene el producto, de dónde ha sido fabricado. Acuérdense, país de origen o fabricación, o sea, dónde se hizo el producto, no de dónde viene, dónde se hizo. El certificado de origen, que es muy importante y que en este caso para la Unión Europea es un documento que emite la Secretaría de Economía y que debe de ir en original firmado, pero con mucho gusto se pueden acercar con nosotros y nosotros los vamos a asesorar en cómo pueden conseguir este certificado de origen. Y como decía yo, el código arancelario, que eso hemos explicado en este webinar y en otros, es el nombre y apellido de su producto ante las aduanas del mundo. Algo muy importante para las entradas formales es el número de identificación fiscal del importador. Clara habló un poco ya de esta parte. Y no olvidar que hoy por hoy en todas las aduanas es muy importante tener la información de correo electrónico e información de contacto del destinatario. Esto nos ayuda a que cualquier cosa que esté pendiente pueda ser solventada de manera inmediata y los paquetes no se queden varados en las aduanas. Ahora sí, vamos a ir a las preguntas. Nos quedan 3 minutitos. En este código que ustedes tienen aquí, pueden escanearlo y también mandarnos todas sus preguntas. Nosotros tenemos un equipo que personalmente revisa las preguntas y nosotros nos hacemos un team back y contestamos todas las preguntas que ustedes tengan. No queremos demorarlos y sabemos que las agendas son apretadas, entonces tenemos este código para que ustedes nos hagan favor de enviarnos las preguntas que quieran, las dudas que quieran y un asesor se va a comunicar con ustedes en donde les va a dar la información que ustedes necesitan. Con esto, tengo ya nada más un par de minutos para agradecerles esta presencia, agradecer a todos mis compañeros que estuvieron aquí. Creo que ha sido muy enriquecedor este webinar y darles las gracias y estén pendientes porque próximamente tendremos otros webinars también. Clara y Emanuel, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana conmigo, mañana para nosotros, tarde para ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a transferirles todas las preguntas que tengan que ver con sus presentaciones para que nos ayuden a responderlas y podemos contactar a todas las personas que hoy se conectaron aquí y que tienen interés en conocer un poco más de esto que expusimos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.